Muchos peces pequeños nacieron en nuestro acuario de alta tecnología. Uno de ellos era un pez débil e incapacitado, Johnny. Además, había un fuerte Espartaco, que llegó al pez gordo. Ahora descubrirás qué sucedió después y si lograron sobrevivir. Al principio de su vida, los juveniles necesitan una alimentación muy fina, porque tienen bocas muy pequeñas. Por esta razón, en el video anterior pusimos huevos microscópicos de pequeños cangrejos de río en el radiador, y en 24 horas comenzaron a eclosionar pequeñas criaturas blancas con vientres amarillos llenos de muchos nutrientes. Ahora todo lo que teníamos que hacer era llevar algunos monos marinos a un gotero y liberarlos en el tanque con los pececillos. En un momento comenzó un gran festín, en el momento del cual cada guppy quería tragar tantos crustáceos como fuera posible. Lo único que Espartaco pudo hacer fue observar este almuerzo en el jardín de infantes a través de un vidrio grueso. Más tarde nos estábamos quedando sin monos marinos, así que tomamos la comida granulada habitual y la trituramos cuidadosamente con una llave hexagonal. Esto hizo que la comida fuera lo suficientemente fina como para que los juveniles la tragaran, y felizmente se abalanzaron sobre estas pequeñas partículas nutritivas que caían del cielo. A veces se peleaban por ellas y de vez en cuando se turnaban para masticar y escupir el mismo pedazo. Lo único que estropeó la escena fue el discapacitado Johnny, que nadaba muy mal y supongo que sé la razón. Además de tener una cola deforme, aparentemente tiene un problema con las vejigas natatorias, que son bolsas de aire dentro del cuerpo de pez que les proporcionan una flotabilidad neutra. Por lo tanto, Johnny tuvo que trabajar duro con sus aletas y cola para mantenerse a flote, venciendo la gravedad y aplicando mucho más esfuerzo que todos los demás peces. Se cansó muy rápido. Se hundió hasta el fondo y se sintió muy triste. Mientras tanto, Espartaco compartía un tanque con peces grandes. Era difícil para él vivir entre depredadores potenciales, pero gracias al gran espacio para nadar, creció más rápido que los otros juveniles. De vez en cuando ponemos un camarón pequeño en el vaso de precipitados para limpiar el fondo de los alimentos no consumidos. En pocos días nos dimos cuenta de que si todos los juveniles nadaban en el acuario, crecerían tan rápido como Espartaco. Por lo tanto, usamos una red para atrapar a estos dos monstruos y luego los transferimos a un acuario más modesto, pero también con todas las comodidades requeridas, como la aireación y calefacción, donde permanecerían durante algún tiempo hasta que decidiéramos qué hacer con ellos. Finalmente podemos liberar a todos los pececillos en un acuario grande donde puedan nadar, jugar y crecer adecuadamente. Todos menos Johnny. Lo dejamos en el vaso de precipitados ya que no puede nadar en aguas profundas, por lo que siempre estará acostado en el fondo y no podrá llegar a la superficie para obtener comida. Por ahora permanecerá en su habitación aislada. Sin embargo, hay algunas ventajas. Hemos dejado las últimas provisiones de crustáceos y toda la comida que entre en el tanque le pertenecerá solo a él. Los otros peces miran sus comidas con envidia, pero no pueden hacer nada al respecto. Johnny está enfermo y necesita todo lo mejor que tenemos. Para vigilar constantemente lo que sucedía en el acuario y el estado de Johnny, decidí drenar un poco el agua del tanque para hacerlo más ligero y ponerlo en una mesa cerca de mi lugar de trabajo donde escribo guiones y edito videos. Al fin y al cabo, los menores son muy sensibles a cualquier cambio o situación estresante. Entonces ahora simplemente giro la cabeza y veo todo lo que sucede allí y puedo reaccionar instantáneamente si es necesario. Las plantas que flotaban en la superficie comenzaron a crecer rápidamente y se dividieron en arbustos separados que se conectaron al arbusto madre con estos tallos. La hierba también echó raíces y de vez en cuando debe recortarse con estas tijeras largas y curvas como un césped real. A pesar del rápido crecimiento, hubo periodos en los que las hojas de las plantas grandes murieron activamente. Naturalmente, los camarones trataron de deshacerse de ellos, sin embargo, a menudo tuve que quitarlos a mano para proporcionar un hábitat saludable para los peces. A medida que pasaba el tiempo, todos los peces crecían y se desarrollaban, pero Johnny crecía mucho más lento y era más pequeño que los otros peces. No sé si sucedió solo porque se quedó en un pequeño vaso o porque nació especial. Mira lo pequeño que es comparado con el enorme Espartaco. En un momento dado, llegamos a la conclusión de que los juveniles estaban listos para luchar con grandes alimentos vivos para peces adultos.
Compramos un paquete de estas criaturas a las que llamé dragones de agua. Después de todo, si miras su estructura más de cerca, además de las delgadas púas en el cuerpo, vemos una cabeza muy extraña que se asemeja a la cabeza de algún dragón o incluso a una criatura alienígena de una película de terror. Vamos a atrapar algunos dragones en un cuentagotas y liberarlos en el tanque para comprobar la reacción de los guppies. Al principio se sorprendieron por tantos invitados extraños no invitados, pero literalmente en un par de segundos decidieron atacar y comenzaron a abalanzarse sobre los monstruos, aparentemente dándose cuenta de que eran sabrosos. Los dragones no se iban a rendir y salieron desesperadamente de la boca de los fuertes guppies, pero no tuvieron una sola oportunidad porque su apariencia horrible podría asustar a una persona, pero no a un pequeño pez estúpido que no entiende lo que se ve hermoso y lo que da miedo. El ejército de peces devoró ferozmente a estos pequeños alienígenas, que ni siquiera cabían en sus vientres, por lo que gradualmente se los tragaron más y más, aparentemente digiriendo una parte del gusano mientras que la parte opuesta sobresalía. Cuando el número de dragones se redujo, los peces comenzaron a pelear por ellos, agarrando a la presa por diferentes lados y tratando de partirla en 2 pedazos. También decidimos dejar que un dragón así entrara en el vaso de precipitados de Johnny, pero esta criatura era demasiado grande y solo lo asustó. Tengan en cuenta que el desafortunado se frota la barriga contra el vidrio mientras nada en el fondo. Si lo soltamos en el acuario, su barriga se frotaba contra las rocas. Esta es otra razón por la que todavía se queda en este vaso de precipitados. Un día los chinos vieron nuestro video y nos enviaron estas bolas, afirmando que contenían algunos minerales útiles para los camarones. No estaba seguro de ello, pero aún así decidí colocarlos dentro del acuario, y a veces los camarones se subían a las bolas y les quitaban algo. Varios días después encontré la taza de Johnny tirada en el fondo por alguna razón desconocida. ¡Oh no! Parecía que Johnny había salido de allí y ahora estaba en peligro en algún lugar del acuario. Inmediatamente comenzamos a buscarlo por todas partes, apartando las hojas de las plantas, pero no pudimos encontrarlo, teniendo en cuenta su pequeño tamaño. No tuvimos más remedio que retirar todos los objetos y plantas del acuario uno a uno, con la esperanza de que nos facilitara la tarea y pudiéramos verlo detrás del musgo o las rocas. Es más, incluso eliminamos todos los peces para que no interfirieran con la búsqueda. Desafortunadamente no funcionó y temí lo peor. Johnny podría ser aspirado a través de la rejilla de filtración, donde la bomba extrae agua para la filtración. Después de todo, sé que la bomba tiene cuchillas que trituran todo lo que pasa a través de ella. Saqué con cuidado todos los filtros con la esperanza de que Johnny hubiera logrado quedarse en uno de ellos, y lo busqué en los compartimientos de esos filtros usando la linterna. Ni siquiera puedes imaginar lo encantado que estaba cuando vi a un pez pequeño y tembloroso que permanecía en total oscuridad en este espacio espeluznante. ¡Era Johnny! Usando un tubo logré succionarlo de allí con el agua en el balde con los otros peces. Echa un vistazo. Allí está acostado junto a las rocas. ¡Nos asustaste, Johnny! Por favor, no vuelvas a huir del vaso de precipitados. La búsqueda duró aproximadamente 1 hora. Como resultado, el acuario se convirtió en un charco fangoso. Con suerte, los filtros del acuario inteligente harán su trabajo, restauraremos todo y continuaremos cuidando a los peces y manteniendo vivo al pobre Johnny.